La Iglesia, la Gran Comisión de Jesucristo, presenta su programa Tu Devocional, en la voz del pastor Justo Román Acero. Un tiempo valioso de acercamiento espiritual para meditar, orar y adorar a nuestro Dios, bajo la dirección del Espíritu Santo y la guía de la palabra escrita de Dios. Bienvenidos. Hermanos y amigos, el Señor les bendiga. Estamos cerrando el tema de la Constitución del Reino de los Cielos, que nunca pierde vigencia y que siempre tenemos que traerla a memoria, porque esta marca el derrotero de nuestro buen vivir sobre la tierra. Máxime como creyentes, como hijos del Dios vivo, como parte del pueblo de Dios. En el anterior devocional consideramos el último requerimiento o principio fundamental de esa Constitución. En ese principio, al final del capítulo 7 del Evangelio de Mateo, encontramos con que el Señor hace una exigencia fundamental. Cierra la Constitución diciendo: lo fundamental es la obediencia, hacer la voluntad del Padre, hacer lo que yo les digo, los principios de vida que les acabo de trazar, cíñanse a ellos. La vida cristiana no es esoterismo ni magia, es obediencia, punto. Así que deben obedecer. Hay una parte que hace Dios, es tu salvación. Nadie la puede lograr, tú no lo podías lograr. Dios envió a su Hijo y el Hijo hizo lo que jamás ser humano alguno puede hacer por sí mismo. Debe pagar en honor a la justicia y a la verdad de Dios, a las indeclinables justicia y verdad. Dios tenía que hacer pagar por tu pecado o hacerte pagar por tu pecado, y prefirió endosárselo a su propio Hijo. ¿Y en qué momento se endosa, se traspasa nuestra culpa al Hijo del Dios vivo? Cuando creemos, cuando aceptamos su ofrenda, su sacrificio, cuando nos lo apropiamos por la fe en oración. En ese momento quedamos libres de toda condenación y culpa. Pero decíamos, ¿qué sigue después de ser salvos por la fe en Cristo Jesús, aceptando su salvación, su sacrificio y también su señorío? Sigue la obediencia. Hoy quiero compartir con ustedes obedecer ¿qué? Sí, en el Nuevo Testamento está en los capítulos que acabamos de estudiar en los anteriores devocionales. En estos devocionales inmediatamente anteriores vimos Mateo 5, 6 y 7. Esos tres capítulos esenciales de la vida cristiana. Los 10 mandamientos son otra parte fundamental de la voluntad de Dios en cuanto a lo que debemos obedecer. Levítico 18 y 19 forman el esquema, el cuadro completo de los mandatos del Señor. Y Romanos 12 y 13 termina de configurar, repito, ese mapa que traza el camino de una vida exitosa y feliz. Pero en cualquier caso, son principios y mandatos que implican una actitud y una obra, una obediencia absoluta. Levantemos una oración al Señor para luego entrar a mirar en esta ocasión los 5 mandatos de los cuales emanan todos los demás. Padre bendito, tu verdad es indeclinable, invariable, eterna, útil y efectiva. Te damos gracias una vez más y nunca cesaremos de ello por escogernos para ser depositarios de tu verdad, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra que nunca deja de ser, por tu palabra que nos da vida y vida abundante.
Gracias por tu palabra que es fiel. Gracias porque tú eres la palabra misma, la verdad misma en el Señor Jesucristo y por la acción del Espíritu Santo. Guíanos, Señor, para tener claro en nuestras mentes y corazones los síes y los noes de la vida, para agradarte en todo, para obedecerte en todo, para hacernos merecedores, como lo prometes, de las mejores bendiciones del cielo y de la tierra y aún de debajo de la tierra. Obra en cada oyente, Señor. Abre su mente y su corazón. Rompe las telas oscuras de la duda, de la rebelión y de la desobediencia e impureza. Y grave, Señor, tu voluntad, que es diáfana, cristalina y santísima. En el nombre de Jesús y en la comunión con el Espíritu Santo. Amén. Amados, permítanme compartirles para cerrar la constitución del reino de los cielos los 5 mandatos esenciales que debemos cumplir y de los cuales emana toda la revelación. Y esos mandatos son, primero, cimente su vida en la Biblia, en la palabra. Como decía Abraham Lincoln, uno de los gestores de la grandeza norteamericana, él decía: un día sin Biblia es un día perdido. Por ello lo utilizó tanto el Señor para trazar principios, valores, discursos, intervenciones en el Senado, en el Congreso, ante el país entero, que marcó la conciencia y la inconsciencia de los norteamericanos de la época y echó las bases, repito, de las instituciones que engrandecieron ese país por encima de todos los demás del mundo entero. A su vez, personas extraordinarias como la chilena Gabriela Mistral, Premio Nobel de la Literatura en su momento, una de las escritoras más versátiles, una de los escritos más bellos que hay en la tierra, cuyas poesías prácticamente revelaban y revelan a Dios, Gabriela Mistral, que conectan al lector con el cielo. Ella decía: la Biblia es para mí no un libro, es el libro, el único. Y luego decía: no entiendo cómo alguien puede vivir sin ella. Sí, hermanos y amigos, los que hemos vivido de acuerdo a la Escritura, los que la conocemos y la amamos, sabemos que Dios literalmente habla ahí. Habla en la palabra, habla en la Sagrada Escritura, habla a través de cada versículo de la Biblia. La verdad es que Dios se cercioró de que su pensamiento y voluntad quedaran plasmadas en cada página de la Sagrada Escritura llamada Biblia. Porque tanto en el Antiguo como en el Nuevo existe toda una fuente de luz que ilumina la mente, la conciencia, el corazón y hasta el cuerpo. Nadie vuelve a ser igual cuando comienza y persiste en la lectura de la Biblia. Para bien, la transformación es total. Para gracia, gloria y bendición, la renovación es total. No hay cristianismo sin Biblia. Acostumbro a usar una frase que cada año que pasa se confirma su veracidad.
Cristianismo sin Biblia es una farsa. Es un intento por convertir el cristianismo en hechicería, en liturgia hueca, en boberías inútiles. El cristianismo sin Biblia es igual a todas las demás religiones. Un Dios y fe en Dios sin Biblia es creer en cualquier cosa. Quien se cree cristiano y no lee la Biblia, no lee los evangelios consuetudinariamente, termina diciendo blasfemias, que todos los dioses son iguales, que todos los caminos conducen a Dios. ¿Y sabe por qué? Porque no tiene a Dios. No tiene al Dios verdadero. Y no lo tiene porque desconoce la palabra, la Biblia. Entonces terminará inclusive rindiéndole culto al diablo, a los brujos, a las hechiceras, a las adivinas, a los símbolos, a la naturaleza, como dice el Señor en Romanos. Terminará a años luz del Dios vivo. ¿Qué le pasó? Una fe cristiana sin Biblia. Eso fue lo que practicó. Por lo tanto, terminó engañado por el infierno. Una persona sin Biblia es una persona ensoberbecida y tonta. Es una persona perdida y sin esperanza. Una persona que camina hacia el abismo. Hermanos, la clave es la voz de Dios. Si Dios existe, Dios habla. Y si Dios habla, entonces tenemos que oírlo. No puede haber cristianismo sin Biblia. Puede haber cristianismo sin rito, sin liturgia y sin muñeco, sin lugar sagrado, sin muerto y sin muerta, sin religioso y sin religiosa. No puede haber cristianismo sin milagros, pero no puede haber cristianismo sin Biblia. La Biblia es el factor determinante. Por ello, el primer mandato del Señor es: dependan de la Biblia. Si queremos obedecerle a Jesús, necesitamos conocer la Biblia a fondo y todos los días de nuestra vida, como dice Juan 8:31 y 32. Entonces conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. El segundo mandamiento es la oración. El primero es que oigamos a Dios, pero el segundo, y por consecuencia, que le hablemos a Dios acorde con esa palabra que leemos o que Dios nos habla. En tercer lugar, el tercer mandamiento de la voluntad de Dios, si queremos obedecerle, es la comunión fraternal con los hermanos, es la hermandad, es la participación en la iglesia. No hay cristianismo sin Biblia, no hay cristianismo sin oración personal y no hay cristianismo sin iglesia. Cristianismo sin iglesia, sin asociación permanente, sin dependencia de otros, sin pastores y sin hermanos, sin adoración en asamblea, es un cristianismo ensoberbecido, orgulloso, absurdo, contrario, ilógico. Es un cristianismo de perdedores. Se requiere grandeza y humildad para practicar el cristianismo junto con otros, para practicar el cristianismo en santa asamblea mínimo cada semana. Se requiere grandeza y humildad. Jesús y los 12, la primera iglesia, siempre juntos. Jesús dijo: no hay cristianismo sin asociación, sin hermandad. Hay errores y hay problemas, como lo habían entre los apóstoles. Pero ellos permanecieron. La resultante, la gloria de Dios. Así que el tercer mandamiento es permanecer en la iglesia. El cuarto es: hablemos de Cristo Jesús. Testifiquemos y seamos valientes, léase humildes, y hablemos a familiares y amigos de Jesús. Y contémosles que Jesús vive, que es la solución, que es la respuesta. Digámosles que Jesucristo es el Señor, que sin Él no hay esperanza,
que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que sin Él no hay perdón, salvación, libertad, unción, no la hay. Que en Jesucristo hay garantía de gloria eterna, porque somos eternos, para bien o para mal. Y el quinto mandamiento, amados, es precisamente, parece repetición, tenga como principio fundamental de tu vida la obediencia. Él quiere que tengamos la obediencia como nuestro mayor reto y desafío, que tengamos la obediencia a Dios como nuestra máxima preocupación. Él quiere que permanentemente escudriñemos la Escritura para descubrir la voluntad de Dios en cada área de nuestra vida, los principios de Dios en cada factor incidente de la vida, porque Dios legisló sobre absolutamente todo, cada resquicio de la vida, cada hondura, cada requiebro, hermanos, está legislado por Dios en su palabra. En la Biblia, la oración, la comunión fraternal, eclesial, el testimonio de Jesucristo a conocidos y desconocidos y la obediencia significan los 5 pilares sobre los cuales debemos edificar nuestra vida y entonces vivir en la voluntad del Señor libre y gloriosamente. Oremos. Padre, gracias por revelarnos lo que bulle en tu mente y en tu corazón, por permitirnos, Señor, beber de tu mano, entender tu estrategia y tu estilo, comprender, Señor, los argumentos que se destilan por el Espíritu Santo hacia nuestras almas. Llénanos, empápanos de tu voluntad y por amor a tu nombre, cobíjanos con tu precioso manto. Bendigo a los oyentes en el nombre de Jesús y suplico porque tu misericordia, Padre Jehová, sea derramada en sus vidas y les conceda, Señor, el entendimiento necesario para vivir en tus caminos, la inspiración necesaria para mantenerse en tus caminos. En el nombre de Jesús y en la comunión con el Espíritu Santo. Amén. Has escuchado nuestro programa Tu Devocional, en la voz del pastor Justo Román Acero. Si deseas recibir una bendición especial del Altísimo, puedes apoyar este mensaje de Dios con una parte de aquello con lo cual te bendice tanto el Señor. Llama ya al teléfono 556-3265 de Cali, Colombia, e involúcrate activamente en la obra de Dios en nuestros tiempos. Recuerda, 556-3265, Iglesia La Gran Comisión de Jesucristo, Cali, Colombia.